o epífisis, luego tenemos las tiroides, paratiroides y las adrenales o suprarrenales, como se conoce. Tejidos endocrinos, la función endocrina del páncreas, testículos, ovarios y placenta. Y luego las células endocrinas dentadas, el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Como ven, la glándula hipofisiaria es la que domina prácticamente, a partir de su lóbulo anterior, todas las hormonas que se producen, controlan las diferentes funciones de la mayoría de los órganos prácticamente. ¿Y de dónde derivan? Del ectodermo, la hipófisis, la epífisis y la médula adrenal. O sea, acuérdense que la glándula adrenal tiene una corteza y una médula. Entonces la médula es ectodermo. Luego tenemos mesodermo, todo que es la corteza adrenal, ¿no? Y las gónadas, los testículos, ovarios. Y luego endodermo, tiroides, paratiroides, timo y páncreas. Bien. Entonces estas reconocen la parte histológica. También cuando hemos hablado de la región del cuello, ahí se habló de la tiroides, de las paratiroides, de las bolsas faríneas, y también hablamos sobre la parte del timo, ¿no? Que es una glándula muy importante. Entonces nos vamos a ocupar justamente en primer lugar de la hipófisis. La hipófisis se forma a partir de dos primordios. Un proceso infundibular, o sea, el infundíbulo, tenemos que entender una anatomía, eso es lo que es el infundíbulo, una imaginación del suelo del diencéfalo, imaginación. Y luego la bolsa de Rathke, imaginación ectodérmica del esomodeo. El esomodeo ya conocen de que la cavidad bucal. Y luego hay algunos fenómenos inductivos mediados por el MP4 y el GP8, y luego la función de ambos, de la posición fundibular y la bolsa de Rathke, va a ocurrir hacia el final del segundo mes, o sea, lógicamente depende de este gen, es GX1. Ese es el responsable de la fusión de la parte anterior de la parte posterior. Acá lo tenemos entonces el piso del encéfalo, la imaginación, y por otro lado el piso, el techo de la cavidad bucal, el ectodermo hacia imaginación, y luego la fusión de ambos. Acá lo vemos mejor. Tejido nervioso, diencéfalo y vagina. Tejido epitelial, cavidad oral e vagina. Se van funcionando ambos y se forma la glándula hipofisiaria, lóbulo anterior, lóbulo posterior. Y luego acá el segmento intermedio. La citodiferenciación de las células secretoras de la hipófisis. Entonces, ¿cómo es que se forman las células que ustedes conocen, ¿no? Las gonadotropas, las tirotropas, las somatotropas, etc.? El desarrollo temprano GS1 promueve la liberación y supervivencia de las células precursoras de la bolsa de Rathke, o sea, las células ectodérmicas de la cavidad bucal. Por otro lado, bajo influencia de WNT y beta-catenina, las células del lóbulo anterior, o sea, de la hipófisis, se diferencian en células de crecimiento, hormona de crecimiento, prolactina y TSH, hormona estimulante de la tiroides. En un segundo linaje celular produce LH y FSH, o sea, son las gonadotropas. Y luego un tercer linaje produce las células secretoras de ACTH y MSH en el lóbulo intermedio. MSH es la hormona estimulante de los melanocitos, ¿no? Que va a dar la coloración a muchas partes del organismo, la melanina, va a estar en la retina pigmentaria, va a estar también en todo el tegumento. Sin embargo, hay algunos tumores de la hipófisis que son los adenomas hipofisiarios, que son benignos, pero pueden alcanzar un tamaño grande, comprimiendo el quiasma óptico y el nervio, produciendo ceguera. Y son tumores que secretan excesiva cantidad de hormonas de crecimiento en niños bajo un gigantismo, y en los adultos la acromegalia, que es un crecimiento asimétrico de la cara o del cuerpo. Y luego los craniofagiomas, que son restos de la bolsa de Rathke. Ustedes han visto en las láminas
en la bolsa de Raque, los quistes de la bolsa de Raque, esos son sagos de lo que fue la bolsa de Raque. Y esa bolsa de Raque produce hipovictorismo en niños y a veces se transforma en tejido neoplásico y forma tumores, ¿no? En caso de que haya un cráneo faringial, esos sí son malignos. En cambio, el otro, lo que es los tumores de la hipófisis, los adenomas hipoficiarios son benignos. Bien. La flora pineal o epífisis se desarrolla a partir de un engrosamiento del epitelio ependimario. El epéndimo tiene el epitelio ependimario que cubre la parte caudal del techo del encéfalo a nivel del tercer ventrículo. Y luego ahí, al sexto mes del periodo fetal, se diferencian los pinealocitos y las células intersticiales y luego completan los primeros años de la vida postnatal. Y tenemos una epífisis, ¿no? Epífisis por encima de la hipófisis, ¿no? También se considera como un tercer ojo, ¿no? Para algunos investigadores dicen que ahí reside una visión paranormal, ¿no? Pero no está comprobado recientemente. Doctor. Y luego el tiroides, recuerdan que se formaba en la parte del agujero ciego, ¿no? La bilingual, y de ahí el esbozo tiroideo va siendo traccionado por el conducto tirogroso hasta llevarlo a su posición de fílico, que lo conocen anatómicamente y fisiológicamente también. Sin embargo, el tiroides puede dar lugar, cuando no está muy bien desarrollado o está excesivamente desarrollado por las hormonas, puede dar lo que se conoce un hipotiroidismo congénito. Esta es la ausencia de tiroides o por alteraciones en su histogénesis. Ustedes conocen el tejido tiroideo, ¿no? Con folículos tiroideos, un epitelio cúbico, recuerdan, y además tiene unas células extras que son las parafoliculares o células en C, que producen tirocalcitonina, que tiene que ver con el metabolismo del calcio. Bien. Es considerado como la causa más frecuente del retraso mental de origen no cromosómico. Porque el origen cromosómico tienen ustedes el Down y tienen también ustedes el síndrome de Ifrage, ¿no? Que produce un retraso mental muy marcado. Entonces aquí el hipotiroidismo como la causa más frecuente del retraso mental de origen no cromosómico y puede ser evitable si recibe tratamiento de sustitución, o sea, dando la hormona justo de tiroidea a fin de que no llegue a atender ese problema del retraso mental que se conoce como cretinismo. Puede ser primario si está a nivel de la glándula. Puede ser secundario si falta de hormonas hipoficiales. Y luego terciario si es a nivel del tálamo. Porque ustedes saben que el tálamo también produce hormonas. Entonces hay tres probabilidades. Primero, si está a nivel de glándula, segundo que está hormonas hipoficiales y si es a nivel del tálamo. De esos tres, indudablemente, si está a nivel de glándula y a nivel de las hormonas hipoficiales, puede haber hormonas de reemplazo, ¿no? Sustitutorias. Más, si es a nivel del tálamo, si ya hay compromiso de la región del diencéfalo, no solamente del hipotálamo, sino también del epitálamo o del tálamo probablemente dicho. Síntomas de un hipotiroidismo congénito lo tenían macroglosia, macroglosia, llanto ronco, piel seca, inflamativa, hernia umbilical, hipotonía, ictericia, estreñimiento. Ahí lo tenemos. La lengüita hacia afuera, una macroglosia, la piel inflamativa, y lo tenemos la macroglosia, ¿no? La hernia umbilical, ¿no? Que no es lo mismo que la hernia umbilical fisiológica. Ustedes saben eso, que esta semana hay una filtración de las asas intestinales a través del cordón, porque hay otra alteración que es la gastrosquisis, que también es la filtración de las asas intestinales, pero no por el cordón, sino por la falta de fusión de la pared abdominal. Entonces no se quiere llegar a esto, entonces se tiene que hacer un tratamiento hormonal, si es que son los dos primeros. Si es a nivel de tálamo, se complica un poco, como ustedes saben, el tálamo está muy relacionado con la evidencia. Luego las glándulas suprarrenales. Células de la pieza neural, con una masa en el lado medial de la cara fetal interna.
y luego se forma corteza externa adulta y luego encapsulamiento de la médula por la corteza. Ahí tenemos. Médula y la cara fetal. Así empieza. Luego esta cara fetal va a envolver prácticamente a toda la parte medular. Lo tenemos. Se forma entonces una corteza externa adulta, esta de acá. Luego se encapsula, está encapsulándola, la médula está encapsulada por la corteza. Y en un recién nacido, la corteza fetal, ustedes recuerdan, tiene ¿qué cosa? Tiene tres capas, ¿no es cierto? Tres zonas. No medular, fascicular y reticular. Entonces, en un recién nacido, en la corteza fetal, hay dos zonas de corteza permanente, glomerular o glomerulosa y fascicular. No aparece en el recién nacido la reticular, la zona reticular. Ustedes conocen, histológicamente también está relacionada con una médula adrenal. Pero la zona reticular no se forma sino hasta los 3 años de la vida postnatal. 3 años de vida postnatal. Y luego la corteza va regresionando. Ustedes han visto inclusive en las láminas, la corteza adrenal es grande. Prácticamente es del tamaño del hígado, de tal que es lobulado, no como el hígado de cualquier mamífero. Pero luego esos lóbulos van desapareciendo, se va alisando y luego en este caso también va a regresionar la corteza de tal manera que va a reducirse el tamaño de la glándula adrenal. ¿Ven acá? Esta es la corteza, pues la corteza. Este es el riñón, lobulado, como si fuera un riñón, ¿no? Es una mierda. Bien. Las reacciones clínicas en la corteza, lo más frecuentes son el hipoadrenalismo. El hiperadrenalismo causado por la deficiencia o exceso de todas las hormonas esteroides córtico-suprarrenales. Es el aumento de las hormonas esteroideas que produce la corteza, o también puede ser por un exceso o por la falta de las hormonas. La causa más frecuente del hipoadrenalismo es el síndrome de Addison. Destrucción de ambas renales y la causa puede ser autoinmune, aunque también debido a la tuberculosis. La tuberculosis, ustedes saben perfectamente que no solamente está destinada a los pulmones, hay tuberculosis, en este caso adrenal, genital, ¿no? Ósea, no necesariamente el micobacterio que está alojado en los pulmones, puede estar en cualquier parte del organismo. Bien. Después de la exclusión, entonces, estos pacientes presentan astenia. ¿Qué es astenia? Falta de apetito, hiperpigmentación, ven las encías hiperpigmentadas, también acá, en las articulaciones, en las patas de las manos, hipotensión arterial, no hiper, sino hipo, una presión bastante baja. Y el síndrome de Cushing, un edema cortical, produce glucocorticoides ocasionando este síndrome, que se realiza por hirsutismo. El hirsutismo es en una mujer de crecimiento de barba, bigotes. Luego tenemos hipopotasemia, que es hipopotasemia, baja cantidad de potasio, y trastornos mentales, que no son muy claros, no son muy evidentes, pero tienen dificultades de aprendizaje, dificultades inclusive para relacionar las cosas más importantes. La corteza adrenal se pone en dos etapas, entonces la primera corteza es la fetal interna y la segunda pues la adulta externa. La zona glomerular y la fascicular, la corteza adulta, presente desde el nacimiento, la zona reticular hasta los 3 años postnatal. Estamos repitiendo eso por si acaso. Bueno, las 3 capas se presentan en el recién nacido falso, ¿no? Solamente 2, ¿no? Glomerular, la fascicular. La tercera recién aparece en los 3 años de la vida postnatal. La médula se forma cuando las células de la cresta neural se agregan en la cara medial de la corteza fetal, que estaban siendo rodeadas por la cara fetal y la cara adulta, ¿no? Ya hemos visto cómo está rodeándolo. Y las células de la cresta neural se diferencian entre las cromafines. Cromafines porque se colorean fácilmente con las sales de cromo. Toman una coloración medio
negro marrón. Y a nivel de médula, entonces hay algunas anormalidades como las neuroblastomas, tipo maligno, niños con migración de neuroblastos. Los neuroblastos migran, se forma un tumor que es maligno, y la hiperplasia suprarrenal congénita. Aquí sí es un trastorno genético, hay una mutación de los genes de las enzimas que participan en la síntesis de corticosteroides, como la 21-hidroxilasa, que se transmite por herencia autosómica recesiva, o la 11-beta-hidroxilasa. Y el gen mutado es el CIP21A2, localizado en 6P21.3, que se conocen las fórmulas, y el cual codifica para la enzima 21-hidroxilasa. No se sintetiza ni cortisol ni aldosterona. Si no hay aldosterona, no hay cortisol, entonces ¿qué va a ocurrir? Los productos intermedios de estas sustancias se canalizan hacia la producción de andrógenos. Entonces, ¿qué va a producir la hiperandrogenismo en la mujer? La presencia de hirsutismo, vellos en la cara, pelos en la cara, y ojos de barro. Pero si su composición cromosómica es XX, eso no cambia. Entonces acá tenemos una hiperplasia sexual congénita y por eso tenemos beta-hidroxilasa, como vemos acá, hay los genitales externos no son definitivos, no son definidos, ¿no? Dice que hay una ambigüedad sexual, no podemos decir si es varón o si es mujer. Entonces hay que realizar las pruebas. ¿Qué pruebas? La cromatina sexual, si es positiva, XX, si es negativa, XY. Este es el caso de la mujer ya adulta, con abundante hirsutismo hacia pelos, tanto en la región pectoral, la región de la cara. Hay un hiperclitorismo, o sea, el clítoris crece como si fuera un pene pequeño. Y eso se debe justamente a la hiperplasia suprarrenal congénita de las suprarrenales. Vemos acá entonces está presente el útero, está presente la vagina, está presente la trompa, ovario. Pero en los ovarios, como hay un hiperandrogenismo, no va a haber entonces la polihidrogénesis. Vemos acá en un corte histológico, apenas algunos folículos, en la corteza no hay más cantidad de folículos. Bien. Entramos a ver ya el sistema urogenital. El sistema urogenital, recuerdan ustedes, en la tercera semana se formaba en el estado intermedio, o cono de Roto. Entonces acá, la cresta urogenital va a dividirse en lo que es el cordón neprogénico, que va a dar lugar a los riñones, y la cresta gonadal, que va a dar lugar a los genitales internos y externos en el varón y en la mujer. Pero ¿quiénes somos responsables de que se produzca este cordón nefrogénico y la cresta gonadal? Acá tenemos WT1 para el cordón nefrogénico y DAX1 para la cresta gonadal. Esos son los encargados de la separación urogenital, urinario y genital. ¿De qué hoja terminativa procede el aparato urinario? Ahí lo tenemos. A partir del segmento medio o mono nefrótico. ¿Qué otras estructuras contribuyen a la formación del aparato urinario o aparato excretor, como se le conoce? El epitelio cefalónico y la cloaca. ¿Por qué la cloaca? Porque en la cloaca va a haber ahí justamente la desembocadura de las lantoides, un piso urinario, y luego también en la cloaca va a desembocar la parte terminal del intestino caudano posterior. Entonces ahí participa también en la formación de la futura, ¿no? Porque la cloaca va a tener que dividirse en la futura del centro genital. El centro genital hacia la parte ventral, en la parte dorsal, justamente el conducto anorrectal. ¿Cuándo aparece este mesón intermedio? Tercera semana, y empieza a diferenciarse en la cuarta semana. Tercera semana. Y el inicio es uno solo de origen, por acción de qué factores se separan la cresta nefrogénica gonadal. Ahí lo tenemos. WT1 y DAX1. WT1 para el cordón nefrótomo y DAX1 para la gonadal. ¿Dónde se produce la diferenciación? O sea, la parte nefrogénica y la parte gonadal.
en las piezas genitales del sistema nefropénico. Y también hay muerte celular porque hay estructuras que tienen que desaparecer. Son importantes en el periodo embrionario, pero luego, ya conforme va avanzando, el desarrollo va desapareciendo. 3 sistemas renales. Pronefros rudimentarios en la especie humana no tienen ninguna implicancia fisiológica. Mesonefros, finales de la 4ª semana, tiene una función breve. Y vamos a ver por qué tiene función breve, temporal. Y luego el metanefros en la 5ª semana, el riñón definitivo. Y acá tenemos entonces al principio de la semana 4 están los pronefros, los mesonefros, y acá recién vemos el metanefros. El pronefros va a ir degenerando, no tiene, repito, ninguna implicancia en la especie humana. Luego el mesonefros va a ser reemplazado por el metanefros, asumiendo ya todo el control el metanefros de la función excretora o urinaria. El feto a la 10ª semana empieza a producir orina, y esa orina, ¿dónde va a ser vertida? Hacia el líquido amniótico. El mesonefros, entonces, ¿por qué decimos que es un desarrollo funcional temporalmente? Porque tiene glomérulo mesonéfrico, tiene túbulos o conductivos mesonéfricos. De ahí que tiene pues una actividad importante, pero es temporal. Tiene glomérulos, túbulos y conducto mesonéfrico o de Wolff. Como los epónimos se están dejando de lado, mejor es conducto mesonéfrico, ¿no? Que es Wolff. Bien. Acá tienen ustedes un corte, según lo han visto, les da más atención, una estructura así como un panal de abejas. Estos son los glomérulos mesonéfricos. Esos son, ¿qué cosa? Los túbulos mesonéfricos. Nada más. Túbulos y glomérulos mesonéfricos. El metanefros comienza la formación en 5ª semana y empieza a funcionar en 10ª semana y empiezan a formarse las nefronas, la unidad anatómica funcional que se lo conocen histológicamente. Pero este metanefros aparece muy caudalmente, acá está, ¿no? Y va a reemplazar a todo el mesonefros, que es funcional, por supuesto. Entonces hay un corte de la cavidad, que lo conocen, la cavidad gástrica. Todo esto es el estómago, arriba el hígado, y acá tenemos lo siguiente: mesonefros, gónada, indiferente, y esto lo que es el riñón metanéfrico, que va a ir reemplazando progresivamente al mesonefros. ¿Y eso qué será? Tremendo que será, es la glándula suprarrenal. Acá pueden verse 2 conductitos mesonefros, cada uno grande y uno pequeño. El grande es el conducto paramesonéfrico o de Müller, y el más pequeñito, este de acá, es el conducto mesonéfrico o de Wolff. Como está todavía en un periodo indiferenciado, entonces están los 2 pares de conductos. Pero luego si va a ser XY o XX, entonces ya va a haber una alteración en el desarrollo. Los metanefros ovoides permanentes tienen 2 orígenes: la yema ureteral, acá está, la yema ureteral, o brote ureteral, derivado del conducto mesonéfrico o de Wolff. Vamos dejando de lado el epónimo Wolff, lo conocemos como mesonéfrico. Y luego tenemos acá, rodeando a este conducto, tenemos la masa metanéfrica de muestra intermedio, que se conoce como divertículo metanéfrico. Luego va a aumentar de tamaño, está la yema lateral, el plasma metanéfrico, y acá está ya la formación de la pelvis con sus raíces mayores, raíces menores. Y aquí hay un detalle. Recuerden ustedes, todos los epitelios son derivados del endodermo. Este epitelio del uréter, ¿qué tipo de epitelio es? Polimorfo o urotelio, o también se llama, como otro nombre tiene, transicional, de transición, o también polimorfo, ¿no es cierto? Muy bien. Pero ese epitelio no es derivado del
endodermo, sino del mesodermo. ¿Y cuál es la razón por la cual empezamos a formar ese epitelio? Acá está la razón. ¿De dónde proviene esta parte del uréter? Este es el uréter, por supuesto. Viene justamente de esta yema ureteral, que es el derivado del mesodermo. Entonces, si es del mesodermo, su epitelio es del mesodermo. No es endodérmico, no lo demás, sino es del mesodermo. Regulación molecular de sangre renal. Es complicado la formación del riñón. Ustedes lo conocen históricamente, la nefrona, el corpúsculo renal o glomérulo, la casa de Bowman, el tubo proximal, luego vienen las de Henle, descendente, ascendente, el tubo contorneado distal. Eso lo conocen ustedes histológicamente. Pero todas esas estructuras que forman parte del aparato urinario tienen orígenes diferentes, tienen estímulos diferentes, acá lo tenemos. El conducto mesonérgico, o del Wolff, hemos dicho, aquí hay un gen, CRET. Si acá hemos visto que empieza a expandirse más y rodear lo que es la masa metanétrica, eso no es al azar. Está inducido por este gen, es red, ahí está, CRET. Y luego se va a formar pues, el blastema metanefrogénico o blastema metanétrico, como quieran. Pero ese blastema metanétrico no se forma tampoco al azar, sino hay ahí algunos genes importantes, como el factor neurotrófico derivado de la glía. Factor neurotrófico derivado de la glía. También el grenin, y el BMP es inhibidor, BMP, la proteína morfogénica ósea, es inhibidor. Ustedes ven en un esquema una raya y una transversal o oblicua, significa que es inhibitoria. Si no tiene eso, quiere decir que es formadora. Bien. Todo esto está controlado por WT1. Está controlado, o sea, no solamente hay genes, por supuesto, tiene que haber uno patrón, ese patrón es WT1. Comienza a crecer la parte del blastema metanétrico o metanefrogénico y empieza ya a constituirse los futuros túbulos contorneados, proximales y distales que conocen ustedes, propios del riñón metanéfrico. Entonces tenemos acá. En A, la yema ureteral, de acá, crece del conducto mesonérgico, o de Wolff por si acaso, por GDNF, ligándose, ahí está, factor neurotrófico derivado de la glía, GDNF, ligándose, CRET, PMP, inhibe, hasta acá, inhibe el crecimiento de la yema ureteral. Grelin actúa como también inhibidora, ¿no? Grelin, acá está, inhibidora. Entonces todo eso está controlado genéticamente. Porque ¿qué pasaría si crece demasiado? La yema ureteral, ¿no? Va a dar lugar a lo que vamos a mencionar más adelante, una nefrosis. Luego acá vemos por la formación ya de los diferentes túbulos contorneados, hay otros genes que van a participar, sobre todo en el blastema metanétrico, ¿no? En B, entonces acá, la yema ureteral produce LGG2, factor de crecimiento fisioblástico 2, y factor inhibidor de la leucemia, B. Empieza a formar precursores epiteliales de los túbulos renales. Se conocen el epitelio de los túbulos renales, ¿no es cierto? El tubo contorneado proximal, su luz se estrecha, tiene cilios. En cambio, el tubo contorneado distal no tiene cilios. La luz es más regular y aparte de eso, puede presentar como 6 núcleos que forman ¿qué cosa? La mácula densa en el tubo contorneado distal. Hay diferencias, por supuesto. Entonces acá, precursores epiteliales de los túbulos renales, WT1 favorece la ramificación, comienza a ramificarse. WNT4 impactos dominio epitelial, los epitelios, los epitelios, y BF2 regula estas señales. Ahí lo tenemos. Primordio del túbulo renal, y vamos a ver qué
¿Qué pasa acá? En C, formación inicial de los túbulos. ¿Por influencia de quién? De PAX2 y WT1. PAX2 y WT1. WT1 generará pues el túbulo conector. PAX2 va a actuar sobre la parte del tubo renal, y el tubo control distal, acá lo tenemos su precursor WNT4 y caderina. La caderina ustedes saben que son moléculas de adhesión. Y por otro lado tenemos nuestro control proximal por acá caderina también, ¿no? Para fusionar, ¿no? Para fusionar. De esta forma entonces se va constituyendo todo el árbol, ¿no? El árbol de las ramificaciones. En el otro extremo del tubo distal por WNT4 y caderina, y en la parte intermedia el tubo proximal marcado por caderina. De esta forma entonces se va constituyendo la estructura nefrona. ¿Dónde encontramos las nefronas? Encontramos en la parte del plastema metanéfrico o metanefrógeno. La yema literal se va a ramificar 14-15 veces y va a dar un sistema de conductos colectores y la formación de túbulos renales a partir del plastema nefrogénico. ¿Cuáles son los sistemas inductores? Lo tenemos WT1, DMP7. Entonces el sistema colector tiene forma. El yema literal, que es una evaginación del mesodérmico, se dilata como la arteria renal, se divide en porción craneal, oral, futuros cálices mayores. Y los túbulos del segundo orden incorporan a los del tercer y cuarto para formar cálices menores. Cada cáliz forma 2 brotes y estos se subdividen y así se va ramificando hasta 12 o más generaciones de túbulos. Ahí lo tenemos. Yema lateral. Ahí está. La pelvis. Luego tenemos las cálices mayores, cálices menores y los túbulos colectores. Todo lo que ustedes ya conocen histológicamente y lo tenemos embriológicamente. Entonces, derivados, lo más importante. Del brote o yema lateral, ¿qué se deriva? Uretra. El epitelio, endodérmico o mesodérmico. Mesodérmico. No se olviden, ¿no? Después dicen, no, no se me ha enseñado. El legado junto para todos. Pelvis renal, cálices mayores y menores. La pirámide renal, que también lo conocen anatómicamente y la conocen también histológicamente, 1 a 3 millones de túbulos colectores. Esos son los derivados del brote o yema ureteral, netamente mesodérmico. Netamente mesodérmico. Ese es el sistema colector. Ahora, el sistema excretor. ¿Cómo se forma entonces el sistema excretor? ¿Cómo se forma la nefrona? Una caperuza por producción de tejido metálico. Forma vesículas renales, de estas vesículas renales diferencian los glomérulos y luego las nefronas, unidades excretoras, rodeadas de su caso de Bowman, que lo conocen, tubo coloneado proximal, asa de Henle y tubo coloneado distal. Ahí lo tenemos. Primero son los capuchones de tejido metanéfrico, siempre controlado por WT1. Acá también participa GDNF y HGF. El tubo colector. Y luego se va produciendo pues, estos capuchones se tornan aplanados y van a formar justamente el inicio de la formación de las nefronas. En el caso de Bowman, luego tenemos el tubo metanéfrico y aquí se va poniendo en S, se va doblando en S y formará, como ustedes ya lo conocen, el glomérulo con los pasos de Bowman y tubo contorneado proximal, hasta de Henle, tubo contorneado distal y luego tubo o conducto colector. ¿Dónde se forman las nefronas? Justamente en el sistema metanéfrico, ¿no? Hay una parte, en la parte cortical y algunas que se conocen como la parte yuxta medular, que significa yuxta medular por encima de la médula, y otras son netamente corticales. Ahí tenemos la etapa de la formación de orina. La orina en el feto es insípida, no tiene olor, no tiene color, pero es un volumen no abundante porque lo que traga de luz del líquido amniótico no es grandes cantidades. Entonces, el glomérulo, aquí va a haber una filtración,
igual como en el adulto, una filtración, luego va a haber una reabsorción tubular, se recupera el agua que conforma justamente el líquido amniótico, ¿no? Y algunos nutrientes, por supuesto, y luego va a ser formándose la orina, que va a ser vertida ¿dónde? En el líquido amniótico. Cuando el feto traga de gluten, el líquido amniótico está también tragando su orina. Y es la base de una terapia, se llama urinoterapia. Y algunos dicen que da resultados para los problemas de artrosis, artritis, pero no está comprobado científicamente. En el momento del nacimiento ya se han formado todas las nefronas, ya nacen con sus nefronas. 10 a la 6 por cada riñón, o sea, 10 millones aproximadamente, las cuales terminan su diferenciación después del nacimiento, o sea, terminan su diferenciación del nacimiento. Y luego el riñón metanéfrico produce orina desde el tercer mes de gestación. ¿Qué más tenemos? El sistema renina-angiotensina mantiene y garantiza en el feto el filtrado glomerular y la producción de orina. Los riñones que vimos hace unos momentos estaban muy caudalmente, pero luego van a ascender. Aquí sí no hay ningún movimiento, no hay genético, ni tampoco mecánico, ni tracción, como el caso de los testículos. Eso simplemente los riñones metanéfricos se localizan profundos en la región P. Eso se desplaza hacia la cavidad abdominal del 4L a 12T1. Este examen de eso, ¿no? Y esto hace que los riñones entren en contacto con las glándulas suprarrenales a las 9 de la semana. Las glándulas suprarrenales ya están arriba, se comienza a ascender. Pero ese desplazamiento se debe, en primer lugar, a la disminución de la curvatura. Recuerden ustedes, en el periodo embrionario, la región cefálica prácticamente toca la parte ventral del cuerpo embrionario. Entonces, aquí ya va perdiendo esa curvatura. Entonces, al perderse la curvatura, va a haber una expansión en la región caudal del embrión, que va a ser de esa forma llevado hacia el periodo fetal. Va ascendiendo. Pero hay un detalle acá, los riñones a su vez es una rotación de 90 grados, quedando la pelvis dirigida a la línea media. Rotación, está la rotación. Terminando en una posición extraperitoneal. Entonces los riñones son extraperitoneales. Entonces, luego ves acá la pelvis, está mirando frontalmente, luego una rotación de 90 grados y luego ya completa su ascenso, uniéndose con la glándula suprarrenal que la tercera. Al momento del nacimiento los riñones son lobulados, están los riñones lobulados. La lobulación desaparece durante la infancia, debido al crecimiento de las nefronas. Las nefronas van creciendo, entonces va desapareciendo esas lobulaciones. En conclusión, la yémula uterina origina uretres, perirenal, presiones mayores, menores, en las reuniones de tubos colectores. Esa es la yémula uterina. El blastema metanefrógeno, ¿qué cosa origina? Nefrones. Que puede estar en la corteza o puede estar justamedulares. La vejiga, ¿cómo se forma la vejiga? Se desarrolla en su mayor parte de la porción vesical del seno genital. Cuando la cloaca es dividida por un tabique urorectal, entonces divide a la cloaca en el seno genital hacia la parte ventral y el conducto anorectal hacia la parte caudal. Ese seno genital se divide en una porción vesical, una porción pélvica y una porción fálica. Necesario el tabiquamiento de la cloaca, y acá tenemos ya la separación. Este es el seno genital y este es el conducto rectoanal o anorectal. En el tronco queda una región muy importante que es el perineo, se van a estudiar eso en el próximo curso de anatomía. Y esa región del perineo es muy importante desde el punto de vista obstétrico, porque para que pueda salir la cabecita, ¿no? en el canal vaginal, se tiene que hacer un corte a nivel del perineo. Y tienen ustedes que hacer ese corte teniendo en consideración qué músculos forman el perineo, qué arterias o vasos sanguíneos se están irrigando y qué nervios están inervando esa región. Pues si cortan ustedes al azar, se están llevando pues, vasos, se están llevando nervios ya de reacción.
Pues es muy importante la región del perineo o perineo, la parte del Bien. Entonces el seno urogenital tiene tres porciones, la porción vesical, la porción pélvica y la parte fálica. Bien. En el caso de la región urinaria, se conoce el epitelio, ahí llega el alantoides, desemboca el alantoides al nexo embrionario, y luego ese alantoides va a degenerar en forma de uraco. Luego, en la porción pélvica, en el caso del varón, va a diferenciarse en uretra prostática y membranosa. La uretra en el varón tiene tres porciones, están las dos primeras, prostática y membranosa. Y luego en la parte fálica tenemos la uretra petiana, o sea, ¿cuántas partes tiene la uretra en el varón? Tres. Prostática, membranosa y la petiana. ¿Cuántas tiene en el caso del sexo femenino? La totalidad de uretra femenina. No hay segmentos como en el caso de la uretra, en el caso de la uretra masculina. Tres, prostática, membranosa y la uretra entonces tiene su epitelio de donde deriva del seno urogenital. Del seno urogenital. Duodeno del seno urogenital. Y de donde deriva el tejido conjuntivo que está rodeando el epitelio muy liso de la hoja esplácnica meso. Recuerdan ustedes, la hoja puede ser parietal o somática y visceral o esplácnica. En el varón entonces tenemos la prostática, endodermo, membranosa, endodermo y peniana. La uretra esponjosa, ectodermo de superficie, está el glande del pene, es un surco coronario, pues todo esto es el cuerpo del pene, es el cordón ectodermo. Entonces la uretra esponjosa tiene un solo orificio uretral externo, que sirve como oleoducto y sirve también como espermiducto. Es la única vía que tiene el espermatozoide para salir. Y luego tenemos acá una fosa naricular, que es justamente el ensanchamiento de la uretra en la parte ya distal. Y el prepucio, que es piel, una piel delgada, ¿no? Una piel delgada. Hay anomalías congénitas del riñón y tracto urinario de origen genético. ¿Cuáles son esas? Se han descubierto cada vez más genes implicados en el desarrollo urinario y marginal. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas de insuficiencia renal desde niños. La insuficiencia renal no solamente de adultos, comienza con los niños, con una alteración en el desarrollo del aparato excretor urinario. Las mutaciones dan lugar a anomalías renales aisladas o pueden estar asociadas a otras alteraciones congénitas. Y estos genes van a codificar factores de transcripción y otras proteínas reguladoras que se van a expresar pues, en diferentes tejidos durante el desarrollo embrionario. La penetrancia de estas mutaciones va a ser incompleta. Ustedes recuerdan lo que es la penetrancia, incompleta. Y el fenotipo resultante es muy variable, incluso dentro de la misma familia, ¿no? O sea que no hay una transmisión directa de padres a hijos o de madre a hijos, diferente en la misma familia. ¿Cuáles son esos genes? He descrito el día de hoy muchos genes HNF1, PAX2, EYA1, SAR1. Las mutaciones están pues, asociadas a anomalías renales congénitas aisladas o formando parte del gen de MP4, hipoplasia, poco desarrollo del riñón. HNF1, hipodisplasia, o sea, poco desarrollo y al mismo tiempo ese tejido renal está alterado, esa displasia. HNF1, hipodisplasia también, riñón, herradura y agenesia unilateral, falta de un riñón. CAL1, agenesia renal, PAX2, hipoplasia y trastornos reversibles de la yema ureteral y agenesia renal. Entonces, ¿cómo se clasifican estas anomalías del riñón y las vías urinarias? ¿No? Que es esto de acá, riñón y vías urinarias.
La mayoría de parénquima renal, displasia renal antiquística, hipoplasia renal, agenesia renal. Otro grupo, anomalía de la migración embrionaria, ectopía renal, riñón irregular. Ectopía renal significa fuera del lugar. Y anomalía del sistema productor renal, duplicación renal, reflujo vesicular, estenosis ureteral, distrofia vesical y válvulas de uretra posterior. Anomalía del número, agenesia renal, degeneración o ausencia de la yegua lateral, curso sintomático, agenesia renal unilateral. Muchas personas recién se dan cuenta que le falta un riñón, se someten a un examen ecográfico o radiográfico y han vivido toda su vida con ese riñón único. Pero fueran los órganos pares, uno suple al otro, puede ser a nivel de ojo, a nivel de riñón, y cualquier órgano par, siempre cuando sea par. Hay una agenesia renal lateral que se inicia con una secuencia de póster. La secuencia viene a ser una falla primaria que se va a traducir en fallas secundarias, eso se llama secuencia. En este caso, Potter encontró una agenesia renal lateral y presentaba anuria, anuria sin orina, ¿no? O sea, orina, claro, si no hay riñones, anuria. Oligohidramios, si no hay orina, no hay volumen normal de líquido amniótico. Oligohidramios, jugones hipoplásicos, poco desarrollo del tejido humano. ¿Por qué? Porque normalmente parte del líquido amniótico que consume o traga del gluten el feto va a pasar hacia los pulmones, que necesitan una sustancias nutricionales y el líquido amniótico rico en aminoácidos, proteínas. Entonces, si no hay, va a haber una riñones hipoplásicos poco desarrollados. Y pie sambo o pie equinovaro, que ustedes los pies hacia adentro, pie equinovaro. Una placentita pequeña, no hay mucho desarrollo, el cuerpo también es muy escaso. Y aquí tenemos la secuencia de cosas. Agenesia renal lateral ocasiona oligohidramios. ¿Qué produce el oligohidramios? Acá está. Hipoplasia pulmonar. ¿Qué cosa provoca? Insuficiencia respiratoria. Ocasiona la muerte. La muerte del recién nacido o la muerte fetal. Produce además compresión fetal porque no hay líquido amniótico, entonces el feto está pegado prácticamente a la pared uterina. Va a haber alteraciones faciales, es como que si tuviéramos un vidrio acá, ¿no? O sea, la nariz, toda la cara se forma. Alteración facial. Y deformaciones también en extremidades. O sea, el pie equinovado, en este caso se ve mejor. Equinovado. Y esta fotografía es para mostrar justamente que también como consecuencia de la falta de líquido amniótico puede ocasionar que las asas intestinales no se formen en su lugar correspondiente, sino que penetren, entren hacia la cavidad torácica, ahí están los riñones, perdón, los intestinos, que hace pues, una compresión del hígado tremendo a que el pulmón sea pequeño, o sea, una hipoplasia pulmonar, no hay desarrollo. Anomalía por división, fusión, hipoplasia. Acá tenemos riñón, pene. Uno nomás ha ascendido, el otro se ha quedado en la pelvis. Ectopía renal. Acá también tenemos ectopía renal. Y acá tenemos el riñón en herradura. Depende de algunos de nosotros tenemos el riñón en herradura, no sabemos. Son funcionales, no tienen ningún problema. La hipoplasia renal, un riñón no completo, el otro es hipoplasia. Ectopía cruzada, donde se puede producir una fusión entre el riñón ectópico y el normal. Este es el normal y este es el ectópico. Puede fusionarse, en algunos casos se fusiona. Displasias quísticas renales, riñón poliquístico infantil. Riñón poliquístico infantil. Riñón poliquístico del adulto. Falta de fusión de los nefrones por los extremos ciegos, los turocolectores. Se transmite por esa recesiva o dominante. Tenemos otro riñón en el adulto.
poliquística. Anomalía de la línea escritora, estenosis pielolateral, estenosis pielolateral, megauréter congénito, tremendo uréter. Duplicación de las vías urinarias también puede haber, está la duplicación del uréter, duplicación del uréter, ectópico también, fuera del lugar, y ureterocelio, un tremendo uréter. Acá es una bolsa. Cele significa bolsa. Luego la anomalía de la vejiga uretra, extrofia vesical, hasta la vejiga fuera de su lugar. Anomalias del uraco. Este es un tumor de Mills relacionado con la asociación. Acuérdense que la asociación no es un síndrome, sino es un acrónimo de muchos trastornos presentes en un individuo. W, tumor de Mills. A, anilidia, o sea, sin iris, alteraciones genitourinarias, G, y retraso mental. Tumor de Mills es un cáncer de riñón que afecta a los niños de alrededor de 5 años, pero también en el feto puede ser afectado y se debe a mutaciones en el gen MT1 sobre el cromosoma 11p13. Este es el tremendo tumor que está ocupando todo el riñón por el uraco. Puede haber quiste del uraco, este huracán, senos del uraco, con goteo de orina, o puede haber fístulas del uraco donde sale la orina. El uraco entonces viene a ser los rezagos de ese anexo importante del embrión, que es la atlantoides, da lugar a los uracos. Y luego, en la neurología del aparato reproductor, el desarrollo genital es una parte de la diferenciación sexual global de individuos. Por otro lado, tenemos la diferenciación sexual que empieza en el momento de la fecundación o fertilización. Se instala el sexo genético, cromosómico y cromatínico. ¿Sí lo conocen eso? El género macroscópico fenotípico del embrión no se pone muy bien nada después. O sea, un embrioncito es muy difícil precisar si es masculino o femenino. En un feto ya, se han habido fetos. Lo primero que hacen es ver si hay o no hay el desarrollo genitales externos. Estudios recientes han demostrado que existen diferencias sexuales en el embrión antes de la implantación. El que alcanza rápidamente la implantación es el embrión XX, y que demora en agarrar justamente el tejido endometrial, es el XY. Pero hay algunas diferencias sexuales. ¿De dónde deriva entonces el mesón intermedio gononefrótomo? ¿Cuándo? Quinta semana. Mecanismos: diferenciación, migración, muerte celular. Etapas: indiferenciada y diferenciación sexual es en la etapa prenatal y postnatal en la etapa puberal. En la pubertad hay cambios también, por supuesto. La fase diferencial de la gónada. Ustedes han visto la gónada en las láminas, ahí está la gónada indiferente, no vamos a decir si es masculino o femenino. Y este alrededor es el meso negro, los túbulos mesonéficos, entonces el rebozo gonadal se constituye hacia la quinta semana de desarrollo. Los rebozos de la gónada son pares, forma alargada, longitudinalmente dispuestos muy voluminosos y protruyen en la cavidad cerebral. ¿De dónde se forman las células primitivas primordiales? ¿Del seco vitelino? No, ¿no es cierto? Se derivan de dónde? De la segunda capa en formarse, que es el epiblasto. Y tenemos las dos probabilidades. Si el embrión es XY, entonces a nivel medular se van a formar los cordones sexuales primarios. Recuerden, los cordones sexuales primarios no son tubos cilíndricos, sino cordones sexuales primarios. ¿Qué cosa presentan? 2, 3, 4 células primarias grandes y el resto son células foliculares, futuras células de ese actor. Y
Y si es XX, ¿dónde van a encontrar las células progenitoras? A nivel de la corteza. Si es entonces XY, en médula, y si es XX, en la corteza. Conductos, también bipotencial. Dos pares de conductos. Conducto de Wolff o mesonétrico y conducto de Müller o paramesonétrico. No son bipotentes, sin dimorfismo. No es que uno sea mejor que el otro, no hay dimorfismo. Hasta la octava semana los gonaductos se desarrollan similarmente en homosexuales, van desarrollando ambos, los dos. Octava semana. Acá tenemos la vista indiferente, y acá si es femenino ya tenemos las características femeninas, igual también si es masculino, tenemos ya los testículos dentro del escroto. En criterios externos es imposible determinar el sexo viendo el embrión si no es hasta después de la séptima semana o octava semana. Acá no se puede decir, tiene un tubérculo genital, cloacal, membrana cloacal. Acá tenemos tubérculo genital, la prominencia genital y los pliegues uretrales. El pliegue anal. Entonces es difícil precisar. Entonces, ¿en qué consiste la definición sexual? Conjunto de fenómenos que participan en el tratamiento del dimorfismo sexual. Acá se hablamos de dimorfismo. Diferencias entre el sexo masculino y femenino. Estas fenómenos se dividen en dos etapas. Primera etapa, determinación sexual. Y diferenciación sexual propiamente dicha. No es lo mismo determinación que diferenciación. La determinación, orientación de la gónada primitiva en sentido testicular u oval. Esa es la determinación. O es la gónada masculina o gónada femenina. Nada más, gónada, nada más. Cuando se habla de diferenciación sexual, propiamente dicha, desarrollo de los órganos genitales internos, o sea, las vías genitales internas y externas, en sentido masculino o femenino. Entonces, si dicen ustedes, la diferenciación sexual de la gónada es masculino o es femenino, está mal dicho, es la determinación. Y si es los conductos, las vías espermáticas, el varón, o lo que es las trompas y todo lo demás, en el caso del sexo femenino, estamos hablando de diferenciación sexual propiamente dicha. Son cosas completamente diferentes. Entonces, acá tenemos la determinación y diferenciación sexual femenina. ¿De dónde parte del sexo cromosómico? XX. ¿Qué más hay? Cresta gonadal, están los cordones sexuales secundarios en el varón que posee, cordones sexuales primarios en el caso de secundarios. ¿Qué más? Regresión de los cordones sexuales primarios, regresionan porque aparecen secundarios, obvio. Luego, segunda proliferación del epitelio celómico, formación de la corteza ovárica. Ahí está la formación de la corteza ovárica. Entonces aquí indudablemente hay unos genes que hacen que se forme la célula de la granulosa, que ustedes lo conocen ya en los folículos. Y luego aquí el ácido retinoico, que es un mediador importante del desarrollo, y se forman las células terminales. Y luego va a haber un inicio de la meiosis del ovocito primario. ¿Pero qué hay detenido en qué fase? Profase, en periodo de bifroteno o diquioteno. Las células granulosas van a formar células foliculares, ¿no? Células foliculares. Y se produce la foliculogénesis independiente del eléctrico oficial. Pero esa foliculogénesis solamente llega hasta folículos primarios nada más, ¿no? Unilaminares. También multilaminares, ahí nomás queda. El fenotipo femenino se establece en ausencia de hormonas gonadales. Si no hay hormonas andrógenos, por ejemplo, entonces regresionan. ¿Por qué? Porque no hay andrógenos. Los conductos de Wolff o mesonétricos funcionan solamente con andrógenos. No hay conductos de Müller, trompas de falopio o trompas útero, pastores de vagina. Mesonetro, ligamento ancho del útero. Cédula genital, parte inferior de la vagina y la uretra.
y tres externos, clítoris, no hay menores, o sea, comienza ya, como no hay andrógenos, entonces los conductos paramesonéficos comienzan a formar las estructuras que pertenecen al sexo femenino. Entonces los andrógenos son los que mandan a radical. Etapa de terminación sexual masculina, 7ª semana, ahí empieza. Cromosoma Y, acá está el cromosoma Y. Hay 3 genes, gen SRY, SOX9 y SF1. Son factores determinantes de testículo, factores determinantes de testículo, esos 3. Si esos 3 no hay terminación testicular, y forman los cordones sexuales primarios, ahí los tenemos, 1, 2, 3, 4 células grandes, que son las células gemerías primordiales de ogonócitos, y estas acá son las células foliculares, futuras células de Sertoli. En el cromosoma Y, en el brazo corto del cromosoma Y, ahí se encuentra el gen principal SRY. Entonces, determinación y definición sexual masculina, ¿cómo es? Sexo cromosómico XY. En la cresta neuronal se forman cordones sexuales primarios por influencia de SRY y SOFIA. Se formarán las futuras células Sertoli y las células germinales monocitos. Se inhibe la meiosis. No hay meiosis reduccional en el caso de los monocitos o células germinativas primordiales, CGP. Para que haya solamente el desarrollo de los genitales masculinos, tiene que haber una inhibición de quién? De la inhibición de los conductos paramesonéficos o de Müller. ¿Cuáles son esas? Esa inhibición. Hormona antimülleriana. ¿Quién lo produce? La célula de Sertoli. En presencia de gen DHH, DSRGG. No es SHH, sino es DHH, DSRG. Entonces, como no hay se produce entonces la hormona antimülleriana, entonces no hay desarrollo de los genitales femeninos. Entonces, regresionan los conductos de Müller. Regresionan. Las células Leydig tales empiezan a producir andrógenos. ¿No? Eso sí está presente, entre cordón y cordón están las células Leydig. Entonces los conductos de Wolf o conductos mesonéficos van a dar lugar a las vías espermáticas. Epidídimo, conducto deferente y glándula con células seminales. Aquí hay una acción de una enzima que hace que se produzca la DHT, dihidrotestosterona. Y esta dihidrotestosterona va a actuar sobre el seno genital, va a formar la próstata y la uretra correspondiente. Y también los genitales externos van a dar lugar a la técnica de esto. Entonces, todo esto está influenciado por las hormonas, básicamente. Entonces, cada semana se va a y comienza a secretar hormonas androgénicas. La androstenediona es una hormona precursora de testosterona y la hormona antimülleriana producida por el Sertoli suprime el desarrollo de los conductos paramesonéficos o de Müller en el caso del varón. Ahora bien, las sustancias 17-esteroides o 17-K se forman cuando el cuerpo descompone las hormonas sexuales masculinas esteroides llamadas andrógenos y otras hormonas segregadas por parte de las glándulas suprarrenales en hombres y mujeres, por los testículos en los hombres. Entonces, para determinar si hay una buena función androgénica, se tiene que hacer un examen de sangre de la hormona, las sustancias que se producen por degradación de los andrógenos, que son los 17 cetoesteroides. Si están normales, quiere decir que la función androgénica está normal en ese varón. Pero si están disminuidas, quiere decir que falta hormonas masculinas. El tratamiento es importante. Funciona la célula de Sertoli en la generación sexual masculina, induce la migración de células mesenquimales, del mesoneto hasta los testículos, inhibe la entrada de las células germinales masculinas en meiosis, no hay meiosis, induce la disminución de la célula de Leydig, que secreta testosterona, y secretan la sustancia antimülleriana, o sea, contra los
conductos paramesonéricos o de. Igual también ocurre a nivel de los niveles externos, masculinos, cuando se influencia en la semana 12. Recuerda que hablábamos, a ver, si abrimos las piernitas del feto, si están ahí presentes, que tiene 12 semanas a más, ¿no es cierto? Si no están presentes, menos de 12 semanas. El tubérculo genital se alarga por el falo, y a medida que el falo crece, los pliegues uretrales forman la pared del sucúpulo uretral, y la línea de fusión de estos pliegues queda pues marcada por la presencia de un traje central, hasta traje central. Externamente, el tubérculo genital formará el pene, y luego los labios menores, los labios uretrales se fusionan y forman el rafe medio, que es el escroto. A las 12 semanas entonces empieza la diferenciación de los genitales externos. Estamos hablando bien, diferenciación, no determinación, sino diferenciación. Entonces, bajo influencia de HT, de hidrotestosterona. Las células geminales parecen influir muy poco en la estrogenia testicular, no favorecen mucho. Las células geminales primitivas que quedan incluidas en los cordones testiculares se diferencian en gonocitos o preespermatogonios. Y luego el testículo en desarrollo expresa una sustancia inhibidora de la meiosis, cual es la enzima CYP26B1, impide a estas células iniciar la meiosis, o sea, lo bloquean. También quieren iniciar su meiosis, lo bloquean. En cambio, en exceso femenino no, empiezan la profasia, que ya tenía en el histotema. Los testículos se forman en el rego luminal. Quiere decir que a la semana 12 están los genitales externos, pero no hay testículos. ¿Por qué? Porque recién deciden a la semana 28. O sea, un feto de 20 semanas están en el escroto, pero aún no están los testículos. Porque recién a la semana 28 empieza su descenso. Las células de Leydig producen andrógenos. INSL3, insulino sin 3, o sea, similar a la insulina, ¿no? Involucradas en el descenso testicular. Fase, primera fase, laxa abdominal, diferencia del gobernáculo testis por INSL3, gobernáculo testis. Fase 2, la fase inguinocrotal, los andrógenos intervienen en el acortamiento y anclaje del gobernáculo, el escroto por parte de CGRP, andrógenos y COX-APS. Entonces este gobernáculo comienza a traccionar, a jalar los testículos hacia la bolsa escrotal que se ha formado. Y luego ya llega pues acá el escroto, pero siempre va acompañado del gobernáculo que luego va a ir desapareciendo progresivamente, pero queda acá una cubierta que se conoce como membrana vaginal, que acompaña al testículo en su descenso, pero no desaparece. Aumento de tamaño de los testículos, atrofia de mesonéricos. Atrofia de paramesonéricos por fin, factor inhibidor de Müller. También se le llama hormona inhibidor de Müller o hormona anti-mülleriana. Varios nombres son iguales. Movimiento caudal de paleoabdominal posterior y permite movimientos transabdominales hasta anillos similares por ISNB y andrógenos. Y acá por donde entró, acá está el proceso vaginal, se cierra. ¿Y qué pasaría si persiste ese proceso vaginal? Entonces por ahí puede producir la hernia inguinal o hernia escrotal. Muchos varones tienen problemas de hernia inguinal. Quiere decir que quedó abierta esa conexión del proceso vaginal, entonces por ahí se construyen asas intestinales y generan, ¿no?, una herniación prácticamente. Debe desaparecer, ponemos acá, desaparece. Pero quedan algunos rezagos, los conductos paramesonéricos. ¿Cuáles son? El apéndice testicular, el utículo prostático, equivalente a la vagina. El verum montanum, esta parte de acá. Pequeña elevación en la pared posterior de la uretra prostática, homologo al himen,
o monolinea, esa parte. Del vestíbulo prostático. Entonces ahí rezamos. No son significativos, sino, por ejemplo, el apéndice testicular. Produce un dolor en la ingle, ¿no? Tanto derecha e izquierda, por proceso inflamatorio, o por un traumatismo. Que se confunde muchas veces con nefritis o orquitis, que es la inflamación del testículo, orquitis. Nefritis, la inflamación del conducto del cerebro. Alteraciones de desarrollo del aparato reproductor masculino, las hipospadias. Acá, a veces la mamá está bañando a la criatura y ve que micciona no por la uretra, sino por la parte central del pene. Hay un huequito ahí, esa es una hipospadia, falta de cierre del uretra. Y si es en la parte dorsal, es las epispadias. Más frecuentes son las hipo, es decir, que por la epi son mucho más grotescas. Casi todo, la longitud del pene está bien. Incidencia de 3 a 5 casos por 1000 nacimientos. ¿Cuál es la diferencia entre ectopía testicular y ectopía? Por ejemplo, acá este es un ectopía. No hay testículo. Desde acá es ectopía. Ectopía fuera de la vía habitual. Fuera. Y ectopía de tensión de la vía habitual. Aparece acá en ectópico, acá no aparece. Simplemente escroto. Pero es importante siempre, cuando nace una criatura, si el baloncito tocar escroto, si están o no están los testículos, porque a veces han quedado arriba y necesitan descender. Tratamiento hormonal con andrógenos baja. Entonces tiene que ser prácticamente intervenido quirúrgicamente para bajarlos, de lo contrario, se necrosan y generan tumores, cáncer del testículo, que es el seminoma. El ectopía testicular normalmente descendido de la relación genital, más comúnmente observada en el varón recién nacido. Debe diagnosticarse tempranamente los 12 o 18 meses de edad y puede recibir tratamiento hormonal o quirúrgico. El testículo derecho es el más afectado porque es el último en descender. Primero desciende el izquierdo, después el derecho. Y lo tenemos antes y después. Bajó totalmente. Acá también. Y puede ser escroto bipartido. Puede haber este caso, sí, por supuesto. Escroto bipartido. Ahora, ¿cuáles son las causas del testículo descendido? Hormonal, neurológica, la presencia espinal bífida. También mecánica, presión intraabdominal, abdomen sin traspasa, paroceles, estrofias, inserción de cremastes, un músculo, bola intraabdominal, memoria de infiltración del vernáculo, el 80%. Y desconocida, multifactorial. Hernia inguinal congénita, tenemos los testículos, entonces por el intestino delgado, entonces por el proceso hormonal, por ahí puede descender, si es que persiste, porque tiene que desaparecer. Es de la hernia escrotal, que es muy diferente al hidrocele. El hidrocele es una bolsa escrotal lleno de líquido, de agua. En cambio, acá la hernia, tanto inguinal como escrotal, es dura por la presencia de gases intestinales. Y acá es el hidrocele. Luego, el micropene, insuficiencia de estimulación androgénica por el crecimiento de los genitales externos, se asocia a hipopituitaria. Y luego el pene líquido, no se asocia a extra vesical, que debe de la formación de 2 tubérculos genitales. Puede ocurrir, sí, pero no es muy frecuente. Y acá ven ustedes varios. Dos órganos genitales masculinos por duplicación del tubérculo genital. Se duplica y se forman 2. Uno es, por supuesto, no es funcional, ¿no? Este palo, lo contrario, puede ocasionar seminoma. Bien, como ustedes estaban agotados andando temprano, se han agotado tarde, vamos a quedar, no
estamos haciendo la última clase el día Ya. lunes 13. Lunes 13. Igual. Parece. ¿El parcial no es el lunes? No, el parcial es el día viernes. 17. El otro día. Ah, bueno. No, no, no. Es un viernes. Pero ahí práctica va a ser el mismo. Viernes. Ah. Bueno, eso sí.